insufrir más tiempo a retomar el tema de la familia que venimos ya desde el principio de temporada, digamos. Y hoy vamos a ver uno de los temas que yo sé que no es de la mayoría de las familias, pero en algunos casos se da, que son los conflictos en la familia. O sí, son de muchos casos. ¿Hay conflictos en la familia o no? Sí. Había una canción que se llama Con Cristo en la familia, un feliz hogar. Y hay una versión reversionada, es Conflicto en la familia, qué feliz hogar. Pero bueno, hoy vamos a ver los conflictos en la familia. Vamos a ver de qué se trata, porque hay muchas preguntas que se nos vienen a la cabeza cuando uno habla de conflictos y si lo estamos abordando bien o no. La primera pregunta que yo quiero hacerles, y me la hice por supuesto, y me la contesté también, si es normal que en la familia haya conflictos. ¿Qué dicen? ¿Es normal o no es normal? Es normal. Es normal. No es lo deseable, pero es normal. Suele pasar, a veces con mayor asiduidad, ¿cierto? Más seguido que lo que uno quisiera. Pero conflictos hay. Es que, miren, empecemos por la pareja, el noviazgo, luego el matrimonio, el hombre y la mujer. ¿Por qué digo esto? Porque debería ser una cosa que se sabe. Hablo pareja, hombre, mujer, pero lo confirmamos porque es lo que la Biblia establece, ¿cierto? Son dos mundos diferentes que vienen a juntarse para ser una nueva persona, ser uno. Ese acomodamiento lo saben los que recién se han casado, lo sabemos los que somos más viejos, nos acordamos, siempre tiene sus cosas, ¿no? Cuesta porque las costumbres, porque los hábitos, porque así lo hacía yo, porque así me gusta a mí. Y la esposa tiene la virtud de hacer un bollo con todas las costumbres que vos traes de tu casa, ¿cierto? Y te impone sin querer, pero simplemente con su presencia, nuevas costumbres, y a las cuales los varones en general los adaptamos. ¿Qué sé? ¿Qué vamos a hacer problema por eso? ¿Qué clase de conflictos se presentan en un hogar? De todo tipo. Hay desde los más pequeños conflictos, o sea, aquellas que son cosas cotidianas, por ahí, no te pongas esto, o anda a buscarme tal hora, o por qué llegaste tarde, en fin, pequeños conflictos. Hasta conflictos, por supuesto, que son, y cuando hablo de familia no hablo solo del matrimonio, hablo también con los hijos y entre los hermanos. Por ahí aparecen noticias feas, a veces con los hijos se tienen disgustos, a veces los grandes provocamos disgustos, a veces somos nosotros los que tenemos la responsabilidad. Entonces hay de todo tipo, de todo tamaño, de toda intensidad e importancia. Lo que vamos a ver ahora, cómo considerar a la luz de la palabra de Dios las maneras de resolver los conflictos. Porque miren, hasta el apóstol Pablo decía, de dentro temores, de fuera conflictos, o al revés, algo así era, pero él tenía conflictos. Y tenía conflictos con muchas cosas. El mismo Señor Jesucristo tuvo conflictos, aunque no los buscó él, pero conflictos en la familia. Los que decían, pero no eres tú profeta, muéstrate los hermanos. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en el Señor. ¿Se acuerdan de eso? Y el Señor lo supo afrontar y nos ha dejado una instrucción. Yo lo que quiero, antes que nada, hermanos, es decir lo siguiente. El hogar debe ser un lugar donde, como el caso de los pajaritos, las aves, ¿no? Que están a lo mejor todo el día revoloteando en búsqueda de comida, van, vienen, están en la calle, podríamos decir entre comillas, pero saben dónde volver al nido, porque allí que encuentran sustento, calor, abrigo, amor, cuidado, protección. Entonces empecemos partiendo desde esa premisa. A ver el lugar en el cual yo vivo. Es un lugar donde mis hijos, donde mi esposa y donde yo mismo anhelo volver después de un día de trabajo, después de un día de actividades, de un día de estar a veces recibiendo sopapos y cachetadas por fuera, o a veces de cosas que son difíciles, que vienen del trabajo, vienen del estudio, vienen de la calle. Buscamos, es decir, nos decimos a nosotros mismos, no veo la hora de estar en mi casa. Yo todos los días me digo eso.
Ay, Señor, ¿cuándo vuelvo a mi casa? A veces vuelvo más tarde de lo que quisiera. Pero el hogar debe ser ese lugar donde anhelemos retornar, volver, donde pensemos, y este sea nuestro consuelo, si se quiere, decir, no veo hora de estar en casa. Ahora, pasa muchas veces al revés. Esto también hay que decirlo. Hay personas que hacen todo lo posible por estar trabajando todo el día afuera porque en la casa las cosas no van bien. No veo la hora. No, va a ser para la discusión. Voy a llegar, ya se me van a esperar con esto, otro, van a tener estos problemas, entonces prefieren ir a dormir, tener la casa como un lugar para dormir. Estoy hablando de extremos, y estoy hablando de que hay evidentemente un interés de parte del Señor de que el hogar sea un refugio y no una trinchera. ¿Se entiende? Vivimos en un mundo lleno de conflictos, de violencia, de estrés, crisis de fe, crisis de relaciones, crisis laborales, conflictos también en las relaciones familiares. Pero vamos a definir qué es un conflicto, para que podamos verlo tal vez en pocas palabras y nos ayude a entender un poquito más. Un conflicto es una situación tensa que se presenta y que nos lleva a reaccionar. Se tensó la cuerda y hay una reacción. Es como, a ver, ustedes vieron la tos, más que verla, la escucharon y tosieron. La tos no es un problema en sí, es un síntoma, porque está revelando de que hay un problema mucho más importante detrás de esto. Hace casi 20 años atrás, yo ya vivía acá en San Luis y empecé con una crisis de tos muy profunda que me dio una hipotimia, que es una pérdida, digamos, de conocimiento breve, porque me quedé sin oxígeno. Bueno, un desmayo muy rápido, ¿cierto? Por supuesto que se encendieron todas las alarmas, fuimos al médico y después de unos estudios, obviamente el problema no era la tos me estaba avisando de algo. Después de unos estudios, el neumonólogo me dijo que había regresado un problema que tenía yo cuando era chico, que era el asma. Y regresó para quedarse, hace casi 20 años, ¿no? Había una situación tensa en mis pulmones, en mis bronquios, que hicieron un conflicto en mi salud y entonces surgieron el síntoma, que es la tos. Lo que debemos analizar, por esto quiero traer este ejemplo, es estar atentos a los síntomas en nuestra familia, a los síntomas en nosotros mismos, en nuestra esposa, nuestros hijos, de relaciones o de cuestiones que tensen la relación, que sea un disparador de algún conflicto. A ver, este tema, por ejemplo, decimos, no, de este tema prefiero no hablar porque sé que qué, y sé que trae problemas, sé que trae discusión, sé que trae... Entonces a veces lo que hacemos es evitar o no darle importancia al síntoma y tratar de canalizar la cosa por otro lado. Mientras no ataquemos ese problema, siempre va a existir de fondo la cuestión que nos está dando alarmas. Hermanos, algo más que quiero decir del tema conflictos. Es un desacuerdo, es una contradicción entre dos o más partes. Pero a veces, esto es lo notable, es la contradicción consigo mismo, es decir, tengo conflicto conmigo mismo. Se lo voy a decir en criollo, soy un tipo conflictivo. ¿Qué significa eso? Y que no hay nada que me venga bien. Siempre tengo un pero, siempre tengo alguna cosa que no me va, no me gusta, o no estoy de acuerdo. Entonces es continuamente, cuando uno está en conflicto así, está en conflicto consigo mismo, y ni hablemos con los demás. Una pregunta que quiero hacer, ¿seré yo así? O sea, me miro a mí mismo, y ustedes háganlo con ustedes. ¿Ustedes son conflictivos? Hay personas que vemos que son conflictivas en cualquier lugar donde están. Sea que cambien de iglesia, son conflictivos. Sea que cambien de trabajo, son conflictivos. Y a veces cambian de esposa y siguen siendo conflictivos. Entonces la cuestión no está en decir me voy cambiando, ¿cierto? Y probando de aquí para allá. Sino ver en primer lugar si no hay algo dentro mío que está resultando un tema de tensión. ¿Cómo podemos resolver los conflictos bíblicamente? En primer lugar, hermanos, una voluntad dispuesta. Voy a leer en Isaías, capítulo 1, y el verso 19.
Dice, miren, el 18 lo voy a leer solo como contexto, porque es el que más conocemos. Pero después sigue la historia, ¿no? Voy a leer el 18 entonces. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Si quisieres, si no quisieres. Quiero poner el acento en esas palabras. Si quisieres, esto. Si no quisieres, esto otro. ¿Qué significa con esto? Que Dios respeta las voluntades. Puede no estar de acuerdo con lo que vos decidís, con lo que yo decido. Me puedo equivocar, pero Dios es un Dios, como dice Miguelito siempre, un caballero, ¿no? Miguel, decís eso vos. Dios es un caballero, siempre me quedó esa frase. Dios es un caballero que no obliga, que no te apunta con una pistola y que no te lleva de las pestañas. Y a veces uno diría, bueno, Señor, ¿por qué no hiciste así conmigo? No me agarraste de la oreja como se hacían antes los papás. Ya eso no, yo no lo veo más ahora. Ni hablemos en la escuela porque te meten preso. Pero lo agarran de la oreja y lo llevaban y uno después dice, le agradezco a mi papá que me haya llevado de la oreja o a mi mamá. En realidad, lo que estamos diciendo con esto es decir, a veces yo he sido un rebelde, un torpe, he sido un terco, un obstinado y necesité de esa corrección. Pero Dios presenta siempre es así, ¿no? Aún para la salvación, presenta los caminos. Entonces te dice, si haces esto, porque tu voluntad quiere hacer esto, va a pasar esto. Si haces esto otro, porque tu voluntad quiere hacer esto otro, hacelo, pero va a pasar esto otro. De hecho, hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que nos dicen que ha puesto Dios en el camino de la vida y de la muerte. Pero Él siempre da cuál es la mejor opción. Escogéis el camino de la vida. Y acá también. Entonces, el profeta lo que nos quiere poner aquí de sobreaviso es que hay recompensa para cualquiera sea nuestra actitud. Ahora, lo primero es una voluntad dispuesta para resolver conflictos. Cuando vos tenés un conflicto, cuando usted tiene un conflicto con los hijos, conflicto en el matrimonio, lo primero se pregunta, ¿tenés vos una voluntad dispuesta para resolver ese conflicto? Porque a ver, si la actitud nuestra es, yo me planto acá y se me cae la pera y me la pateo del mal humor que tengo, y mi esposa hace lo mismo, no hay voluntad dispuesta. No hay voluntad dispuesta y cuando no hay voluntad dispuesta, las consecuencias son inevitables, no hay solución de conflicto. Dijimos que el conflicto es una cuestión de tensión en el ambiente entre las relaciones por un desacuerdo, acerca de un tema, acerca de cualquier cosa que sea. No hay más graves y menos graves, por supuesto. Pero, si los dos corazones, vamos a suponer que sea esposo y esposa, si ambos están dispuestos con su voluntad a solucionar el conflicto, yo no digo que esté resuelto, hermano. Lo que digo es que hay un gran paso dado en favor de resolver ese conflicto. Entonces ponete a pensar cuál fue la última vez que tuviste un conflicto con tus hijos, o con tu esposa, con tus padres, o un conflicto fuera de la familia. Pero estamos viendo la familia ahora. Entonces, ¿qué actitud tomó usted? ¿Qué actitud tomé yo? A veces es el silencio. Normalmente a veces en la pareja, uno de los dos es el que se queda callado. Entonces nosotros decimos, bueno, es por lo menos el que se calla, no le echa nafta al fuego. Ya lo dice Proverbios. O el que esté con respuesta blanda, como dice Proverbios, quita la ira la respuesta blanda, más la palabra áspera es nafta al fuego. ¿Qué hace? Subir el furor. Entonces, algunos prefieren, no, yo me callo la boca. Bueno, es preferible, voy a decir esto, es preferible callarse la boca que no hablar y ponerle más nafta al fuego. Pero no siempre el silencio, hermanos, no siempre el silencio es lo que tenemos que tomar como actitud. Porque muchas veces hace bien aclarar las cosas. Claro, hay que ver quién tengo delante mío. Si es una persona que no oye, por más que yo le dé explicaciones, y bueno, esperaré que se calme para dárselas. Tal vez no sea el momento, porque vieron ustedes, ¿no? A veces una de las partes habla y espera una respuesta, pero en realidad no espera una respuesta, porque le diga lo que le diga no te va a entender, porque está
enceguecido, porque está enfurecido, porque está airado. Entonces es mejor que haya un tiempo donde las cosas se calmen y en quietud se pueda hablar para tal vez explicar algo que con pocas palabras se pueda resolver. Por supuesto, cuando hay cosas inexplicables, no hay forma, habrá que pedir perdón en ese caso. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, lo primero es una voluntad que esté dispuesta. Pregúntate, ¿vos tenés voluntad dispuesta ante un conflicto de hablar con tus hijos cuando ya son mayores, cuando se ponen contestadores? Son contestadores automáticos, ¿no? Consuetudinarios y sistemáticos. Decimos A que dice todo el resto del abecedario. Y bueno, a veces hay que saber cómo enfrentar esa situación, sobre todo cuando uno tiene ya delante de sí a alguien, por más que sea tu hijo, pero que tiene capacidad para pensar y para entender las razones. Escuchar es lo más importante, hermanos, pero tiene que haber una voluntad dispuesta. En segundo lugar, reconocer la necesidad de la ayuda de Dios. Romanos capítulo 8. Romanos 8. 26. Miren el versículo que vamos a leer. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando uno dice, Dios mío, como dice allí el cartel, necesito tu ayuda, lo que está haciendo es reconocer la incapacidad propia para solucionar los problemas. Que necesitamos la ayuda de Dios. Ahora, a veces decimos, ¿cómo le pido a Dios? ¿Qué hago? Una oración, ayúdame, dame sabiduría, ilumíname, préndeme la lamparita, no sé, mando un ángel del cielo. ¿Cómo recibimos la ayuda de Dios? Y esto es, el otro día con José leía en el devocional diario de cómo el Espíritu es el ayudador, en el término, digamos, del vocabulario para los niños, ¿cierto? Pero me llamó la atención que decía cómo podemos decir las palabras que nosotros entendamos que hay que decir a Dios. Y no nos preocupemos demasiado por si están bien escogidas las palabras o no, si fui sabio en pedirle, si me habrá entendido Dios. Porque yo le voy a decir dos cosas. La primera es que Dios nos conoce antes que nosotros abramos la boca. Y lo segundo es que tenemos además el Espíritu Santo que nos ayuda en qué dice la palabra, en nuestra debilidad. Porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Entonces José me preguntó si podía orar, ya que el Espíritu ayuda a pedirle a un iPhone X. Yo le digo, mira, Santiago dice, y está también en la Biblia, que pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, olvídate del iPhone X, te lo comprarás cuando trabajes. Si Dios te lo quiere mandar, te lo mandará. Porque enseguida encontramos ahí la forma. ¿No será que el Espíritu me dará una ayudita en eso? No estoy hablando de esa ayudita para gastar en los deleites. Estoy hablando de decir, Señor, reconozco mi incapacidad, ¿para qué? Para solucionar este problema. No está mal, no somos ni menos hombres ni menos mujeres, por el hecho de que digamos, Señor, no sé qué hacer. Señor, ayúdame. Pedro lo dijo de una sola frase, Señor, sálvame. Estaba diciendo muchas cosas en esa frase, como diciendo, Señor, sé nadar, pero no sé cómo ahora. Señor, soy un pescador avieso, soy un pescador realmente experto, sin embargo ahora estoy metido acá en medio de esta oleada y este mar agitado y estoy asustado. Hermanos, si le decimos al Señor que no sabemos cómo, el Señor se encargará del asunto y de darnos sabiduría. No nos creamos que somos lo suficientemente expertos, aunque tengamos 30 años de matrimonio, 40 años de matrimonio, en que esta cuestión yo la resuelvo así porque siempre lo hice de esa manera. Porque no es así. Porque hay muchas cosas nuevas que se van presentando en la vida y se van presentando como desafíos y a veces ese desafío viene de dentro, de la entraña, como quien dice, ¿no? ¿Y qué hago ahora? Señor, ¿cómo resuelvo esto, hermanos? Reconozcamos, una de las maneras de resolver los conflictos es reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. No importa lo expertos
entre comillas nuevamente, que nos creamos ser como padres, que ya tenemos hijos, tenemos nietos, como maridos, que ya tenemos 40, 50 años de casados. La tercera cosa es desear agradar a Dios. Cuando vos tenés un conflicto, si tu objetivo es agradar a Dios, Dios va a dar la solución mucho más antes de lo que esperamos. Ahora, dígame y seamos sinceros. Cuando hay una cuestión ahí con la esposa o con los hijos, ¿a quién le viene al pensamiento esto? A ver, Señor, ¿cómo te puedo agradar? No me lo digas. No es lo primero que nos viene a la cabeza. Nos puede venir después de un momento de reflexionar y cuando ya paramos la pelota decimos, bueno, a ver, Señor, ¿cómo salgo de este berenjenal? Porque no sé. Pero en ese momento capaz que lo primero que hacemos es contestar. ¿O no? ¿No somos de contestar rápido? ¿O qué le decimos ante una palabra que no nos gustó? Ay, esperar que voy a orar y después te contesto. Por supuesto que no. Te lo voy a decir en este mismo momento. En este instante. Y si puedo, te retruco. A ver, esta es nuestra naturaleza humana. Después vendrá el momento, hermanos, ¿de qué? De que podamos reflexionar y ir al Señor. Ahora, yo deseo agradar a Dios. Es decir, ese conflicto está. Puede ser una oportunidad. Siempre hablamos que las crisis o los conflictos lo debemos ver desde muchos puntos de vista. Pero uno de los más positivos para resolverlos, ¿cuál es? Verlo como una oportunidad de un cambio, de un fortalecimiento en la relación y de otras cosas que a lo mejor de no haber surgido ese conflicto, una pérdida de trabajo, por ejemplo, tal vez lo que el Señor está proveyendo es algo más importante para vos. Yo recuerdo cuando mis papás se quedaron sin trabajo, hace muchos años, éramos chicos nosotros, y mi papá se quedó sin trabajo en la fábrica donde él trabajó muchos años, mi mamá era ama de casa, entonces, bueno, un día viene en un horario no acostumbrado para venir a mi casa y venía, digamos, con el telegrama de despido. No sé si era un telegrama lo que tenía, pero había sido despedido de la fábrica con infinidad de problemas. Bueno, ya sabemos cómo es esto, ¿no? Entonces recuerdo lo que dijo mi padre en ese momento y mi mamá, y lo repitieron muchas veces, por eso es que lo recuerdo. Es decir, bueno, veamos esto como una oportunidad que el Señor nos da para alguna otra cosa, no sabemos qué. Y Dios abrió un camino para otra cosa, que no viene al caso, pero que sí podemos decir, es como cuando, decía un viejo predicador, vos tenés un rancho y lo querés muchísimo, y no sabés que debajo de ese rancho tenés un tesoro. Entonces, ¿Dios qué hace? Te quema el rancho. Te quema el rancho para que veas que hay un tesoro abajo, si no, de ninguna manera lo vas a ver. Cuando removés los escombros te das cuenta que hay un tesoro abajo. Si Dios no te quema el rancho, no lo ibas a ver. Dios nos habla de muchas maneras. Y las crisis tienen que ser, los conflictos tienen que ser también para esto. Pero desear agradar a Dios. Hermanos, nunca va a estar mal el querer agradar a Dios. Jamás. Entonces, si el conflicto, si el problema, si la crisis interpersonal, yo quiero, Señor, la solución, pero que sea para honra y gloria de tu nombre, para agradarte a ti. Señor, ¿qué quieres? Ayúdanos. Y si las dos partes están de acuerdo, hermano, el conflicto se dirime, al menos de lo que canta un gallo. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y qué, agradar a Dios. Repito, cómo os conviene conduciros y agradar ¿a quién? A Dios. Así abundéis más y más. ¿Se dan cuenta cuál es el espíritu de este versículo? Hermanos, conducirnos y agradar a Dios. Y en eso debemos abundar más y más. Este deseo de agradar a Dios es tan importante, ¿saben por qué? Porque una de las principales dificultades que tenemos como seres humanos es el deseo de agradarnos a nosotros mismos. ¿Cómo? Uno de los principales problemas que tenemos los seres humanos no es en que no agradamos a Dios, sino que el principal deseo, ¿cuál es? El querer agradarnos ¿a quiénes? A nosotros mismos. ¿Se entiende? ¿Qué quiero decir con esto? Es que vos querés la que mejor te venga para vos, la que más me guste a mí, y después veremos lo que Dios quiere, veremos o no veremos. A ver, el querer agradarse a uno mismo.
Hermanos, el Señor nos dejó ejemplo para todo lo contrario. No buscó agradarse a sí mismo, sino agradar y hacer la voluntad de aquel que le había enviado. Nosotros tenemos este sentir. ¿Qué dice Filipenses 2? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, bueno, ahí dice que descendió hasta abajo de la tierra, se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, hermanos, muchos de los conflictos entonces podemos decir que existen en el hogar, en la familia. ¿Por qué? Porque nos queremos agradar a nosotros mismos y también porque somos egoístas. Que somos egoístas. ¿Lo podemos entender en un niño? Sí. Ya lo hablamos el otro día. Decimos, esto es mío y es para mí. Y tal vez cuando venga ese juguetito que nunca jugó, viene un amiguito y es el juguete preferido de él. Es porque es egoísta, pero es un niño. Nosotros somos adultos. Y somos personas que, como cristianos, debemos ser, además de adultos, maduros espiritualmente. Sin embargo, eso sigue estando, el querer agradarnos a nosotros mismos. Esto es ser egoísta, ser caprichoso. ¿Usted sabe lo que es un niño caprichoso? Es un niño que se empecina con algo y no hay nadie que se lo saque. Yo quiero esto, quiero esto, quiero esto. Claro, como creyentes no nos tiramos al piso como los chicos. Quedaría feo si ustedes me ven a mí revolcándome por el piso con el tamaño que tengo y con la edad que tengo, porque estoy encaprichado que quiero café con leche y no hay café con leche. ¿Cómo lo verían eso? Necesito, más que un psiquiatra, ya necesito el lugar donde mandan a los locos, ¿cierto? Y chaleco de fuerza también. Y después que me levanta con una pluma. Bueno, pero espiritualmente, ¿por qué hacemos esto? Somos caprichosos. O somos de así ofendernos enseguida, o somos personas que, sí, esto no se hace como yo quiero, a mí conmigo no me cuenta. No todo lo que yo quiero se puede hacer como yo quiero, y a veces tendré la razón y a veces no la tendré. Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y contención, la contención nace del egoísmo, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos, donde hay contención, donde hay conflicto nacido por el egoísmo, dice que allí hay perturbación y toda obra perversa. Hermanos, cuando escogemos agradar a Dios, tocamos la raíz de nuestros problemas. Ahí es donde surge cuál es la raíz de nuestro problema, que el egoísmo, que es el yo, que es la niñez espiritual, que es el infantilismo espiritual. ¿Qué pasos prácticos podríamos dar como para tener en cuenta? Controlar la ira. Si ustedes me ayudan, hay varios versículos. Alguien que lo busque y lo pueda leer, por favor. Proverbios, capítulo 20, verso 3. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ello. Honra es del hombre dejar la contienda. Y acá las mujeres dicen, ¿vieron? Son ellos los que tienen que dejar la contienda. Nosotras no. Y siguen en su... No. Esto es para todos. Honra es dejar la contienda. Hermanos, porque si no nos enredamos. Se hace un pollo y cada vez no podemos, como decía mi tía, no aclaréis que oscurece. Hay otros versículos muy interesantes que, por ejemplo, están en Proverbios. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Miren lo que dice, ¿no? Mejor es el que se enseñorea, o sea, que es capaz de decir, me controlo, y no me dejo llevar por la ira. Me controlo, mejor es eso que es tomar una ciudad y ser un héroe. Eso dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el segundo? Tienes que escuchar, escucha, hermanos. Santiago 1:19, por favor. Escucha en lugar de tratar de demostrar que tienes la razón. ¿Te ha pasado eso? Que vos lo único que te interesa en la discusión con tu esposo o con tus hijos es que vos tenés la razón y querés dejar sentado que vos tenés la razón. No me importa lo que vos decís, yo tengo la razón. Bueno, yo no soy un diarero para tener la razón, ya se toma la razón. Pero la razón está en la palabra de Dios. ¿Qué dice Santiago 1:19? Por esto, mis amados hermanos,
todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Qué les parece? El otro día hablamos de tener textos colgados en la pared de nuestras casas, ¿no? Lindo tenerlo en cada lugar, desde la heladera, o el pasillo, arriba de la cama. Si quieren las mujeres que lo hagan también, pero me lo voy a poner para mí. Todo hombre sea, ¿qué dice? Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Es exactamente, muchas veces, no siempre, lo contrario de lo que hacemos. En una discusión, como decía un escritor acerca de conflictos familiares, muchas veces está el interés más relevante en que yo le pueda o refutar lo que está diciendo o ni siquiera lo escucho y quiero imponer mis ideas. Miren, a mí hay algo que realmente me llama la atención, porque escucho mucho de espacios donde hay discusiones, a veces son foros de discusión, a veces es en la televisión, donde sobre un tema hay diferentes opiniones, y cada uno tiene su verdad, llamémosle así, ¿no? Y ¿saben qué? Yo los observo porque me llama la atención, ¿qué cosa? A ver si escuchó, el que va a contestar, a ver si escuchó lo que dijo el anterior. La mayoría de las veces no escucha lo que dice el anterior. Ya está pensando qué es lo que va a decir. Y lo que dijo el otro me resbala. ¿No pasa así en el matrimonio? ¿Te escucha Inés el Edgardo? No me lo digas. Edgardo, ¿escuchás Inés? No me queda otro, dice Edgardo. No, eso es mío. ¿Escuchamos a nuestra esposa? Todo el día, me dice. No hago más que escucharlo. Elio, está Cristina con la mirada nomás. ¿Cierto? Ni hace falta escucharlo. Hay miradas que hablan más que 1000 palabras. ¿Hay opción, Marco? No, es que sí, no, la opción es ponerse tapones. O irse del lugar. No hay opción, dice Miguel. Bueno, todo hombre acá nos dice, hermano, esto es la palabra de Dios, sea pronto para escuchar. Y más tardo para hablar, y mucho más tardo para irarse. Pero nosotros empezamos al revés. Explotamos primero, luego tratamos de controlarlo y por último escuchamos lo que nos quiso decir. Es al revés. Pero ahí tenemos la fórmula en que Dios nos dice. Primero, pronto para escuchar. Segundo, tardo para hablar. Y tercero, tardo para irarse. Esa es la escala, no al revés. Bueno, en tercer lugar, confiesa tus propios errores. Santiago, por favor, otro hermano, Santiago 5:16 y Mateo 7:3 y 5. Santiago 5:16, por favor. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muy bien, y Mateo 7:3 y 5. ¿Alguien lo tiene? Sí. El Señor habla de jugar a los demás ahí. Mateo 7, 3 y 5. Sí. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Es lo que clara aquí la Biblia? Bueno, está hablando el Señor acá, ¿no? La palabra de Dios. La verdad es que no deja lugar a otra interpretación. ¿Qué te está diciendo acá? Dice, primero, escuchar. Ahora, antes de criticar, fíjate si vos no tenés el problema y tu ojo tiene distorsionada la visión. Porque evidentemente, si sos pronto para decirle, este es tu problema, tu problema, tu problema, tu error, tu equivocación, esta es la paja en tu ojo, ¿y has visto lo que está en el tuyo? ¿Cómo hago para ver la paja en mi propio ojo? Bueno, a ver, hay varias maneras, y no siempre es que uno pueda autocontemplarse, porque a veces es difícil mirarse y juzgarse sobre todo a sí mismo, porque somos benévolos con nosotros mismos. ¿Cómo hago? ¿Saben cómo podemos hacer? El primero que arroja iluminación sobre nuestra conducta es la palabra de Dios. Protejemos nuestra conducta con la palabra de Dios. Pero también hablemos con otros hermanos en la fe, hermanos espirituales, que nos digan, ¿te parece que estoy bien lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo, mi postura? Y vamos a recibir también la descripción de la viga en mi propio ojo a través de, por supuesto, haciéndolo con toda la mesura que corresponde, ¿no? No lo voy a matar al hermano, pero a ver qué es lo que yo no me doy cuenta. Job le dice a Dios directamente, si hice mal no lo haré más. Muéstrame lo que yo no veo. Muéstrame lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más.
Qué lindo eso, ¿no? ¿No sería bueno colgar ese versículo en la pared de casa? Muéstrame lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Sería mejor en nuestras relaciones, ¿eh? Confiesa tus errores, tus propios errores. Mira cuál es tu postura, si estás en lo correcto. Toma una acción inmediata. Mateo, ahí nomás, 5:25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Cuándo? Pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Ponte pronto de acuerdo. ¿Saben por qué? Hay dos motivos. El primero es, si yo dejo para muy adelante solucionar los problemas, sea con tu esposa, sea con tu esposo, sea con tus padres, o sea con tus hermanos, el primero es, los hechos van a ser distorsionados. Vieron ustedes que en nuestro país se sacan causas a veces de años, ¿no? Y cuando uno la escucha, dice, pero esto fue así realmente, no se ha cambiado mucho. Es como un teléfono descompuesto, ¿no? Cuando llegamos al último que opina sobre el tema, es como que ya es otro caso, no es el mismo. Entonces, como el Señor conoce nuestra fragilidad de la mente y de la memoria, somos frágiles de memoria, entonces el Señor dice pronto, a ver, tu adversario, entre comillas, ¿cierto? Mi esposa no debe ser mi adversario, mi enemigo. Pero el que está en el otro lado de la discusión, o mis hijos, por supuesto. Pero aquí hay un mandamiento a que sea rápido, hermano. En primer lugar, por esto que acabo de decir. Porque los hechos después, con el tiempo, la mente, la imaginación, la habladuría, el chisme, qué sé yo cuántas cosas más, hacen que vos dijiste A y se interpretó Z. ¿No les pasa eso? ¿No nos pasa eso? Pero este no era el quid de la cuestión. No era así. Pronto, hermano. Esté fresco en la memoria. Dios conoce de que somos frágiles de memoria. Hay la segunda causa, y es que evita el hacerlo enseguida, el ponerse de acuerdo rápido. ¿Qué es lo que evita? Que se endurezca el corazón. ¿Qué dice Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8? A ver, ¿quién lo lee? Por favor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disputé contra esa generación. Siempre andan vagando en su corazón. Si oyereis hoy su voz. Esto lo habló creo que el otro día el hermano. Y a veces decimos esto, bueno, para los inconversos. Si oyen la voz de Dios, hoy tienen que decirle que sí, claro, hoy es el tiempo aceptable, ahora el día de salvación. Pero ¿y entre los creyentes? ¿O en el hogar? ¿No es también necesaria, hermanos, la prontitud, la celeridad, la disposición enseguida a solucionar el tema? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, creo que dice el versículo de Efesios, ni deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa? Y que no te vayas a dormir con esa inquina en el corazón, con ese problema no resuelto. Que no te vayas y pasa el otro día y no dijiste una sola palabra. Y ahí nos acostamos, uno mirando para otro lado, y ahora los somier de 2 metros, ¿te imaginas? Hay un campo en el medio, pueden venir los hijos si quieren. Y entonces ella mira para allá y él mira para el otro lado. Como extraños. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Podríamos decir así también parafraseando, porque entonces el diablo se aprovechará de vosotros. ¿No es fácil? No, claro que no, porque a veces es necesario deponer, ¿qué cosa? El orgullo. El orgullo. Sigo. Pide perdón por tu pecado. Bueno, acá le vamos enterrando cada vez más. No solamente debo de poner mi orgullo, sino pedir perdón por mi pecado. Y ella, y él, cada uno, a Dios le pide razón y cuenta a cada uno. De ella se va a encargar el Señor, y de mí se va a encargar el Señor. ¿Qué dice Marcos capítulo 11, verso 25?
cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¡Wow! Esto es un carácter transitivo del perdón. Acá tenemos, si perdonás, Dios perdona. Si no perdonás, Dios no perdona. Entonces, ¿cómo hacemos? A ver, ¿puede ser que Dios no perdone un pecado? No es que Dios perdona los pecados, claro, Dios perdona si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y ¿para qué más? Limpiarnos de toda maldad. Pero la condición es si confesamos. Ahora, mientras no confieses, no hay perdón. Por eso que un creyente nunca deja de ser un hijo de Dios, el cristiano, nunca deja de ser, pero puede estar lejos de la comunión con el Señor a causa del pecado. Dice así la Biblia, primera Juan, lean primera Juan, la carta del apóstol San Juan, la primera, cómo habla de esto profusamente. Pide perdón por tu pecado. Dice Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios les perdonó a ustedes en Cristo. ¿Les parece contundentes esos versículos para que aprendamos a perdonar? ¿Sí? Dios nos dice, si Dios lo hizo, nosotros también debemos hacerlo. Da explicaciones. A los hombres no les gusta dar muchas explicaciones, ¿no? Y por ahí las mujeres se van en explicaciones también. Pero ¿qué dice aquí Proverbios capítulo 15, verso 1? Ya lo mencioné hoy de memoria. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y Mateo 18:5, otro versículo más. Cualquiera que recibe en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. Este versículo está mal, así que no lo tengan en cuenta. Bueno, da explicaciones. ¿Qué significa esto? Y bueno, hermano, si tu esposa dice, ¿qué pasó con esto, esto, otro? No nos atajemos de entrada. Digamos, bueno, pasó esto y esto, otro. A lo mejor por ahí estamos desarticulando simplemente en una breve explicación algo que después va a creer. Porque mira, si te negás y te enmudeces, como dice la gente del mundo, ¿no? La otra no me refiero a otra mujer, sino a tu esposa, va a empezar a elucubrar de todo, y siempre lo peor, porque nunca piensan para bien, ¿es verdad o no? No, nunca piensan para bien, nosotros tampoco, tenemos tendencia a pensar para el mal, y siempre al lado oscuro de la cuestión, y a veces desarticulamos cualquier mal pensamiento simplemente dando explicación. ¿De qué manera? Con palabras suaves, hermano, Ahora, si vamos a los gritos y le decimos, no, porque sos una desconfiada, porque siempre decís lo mismo, y sos una mal pensada, y qué sé yo, y qué sé cuánto, por supuesto, no le estoy poniendo paño frío a la cuestión, le estoy echando agua hirviendo a la llaga. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Y cómo somos nosotros en casa? Porque es muy lindo toda la teoría, ¿no? ¿Y la práctica cómo somos? Y a veces sí, a veces no. A veces somos de explicar, a veces somos de hablar pausadamente, de charlar, de ir a un encuentro donde puede haber un diálogo, y a veces es un monólogo. Hablo, no escucho, me descargo, me las tomo. No, hermanos, esto no tiene que ser así en el hogar cristiano. Con nuestros hijos tampoco, porque nuestros hijos también están escuchando no solo lo que nosotros les digamos a ellos, sino lo que yo le digo a mi esposa, lo que mi esposa me dice a mí. Por supuesto, después va a sacar el dedo acusador para echármelo en cara. ¿Qué te parece? Desde luego. Da explicaciones como corresponde. Ponte de acuerdo. Primera Juan 1:9, ese versículo también lo mencionamos. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tiene que ver con ponerme de acuerdo a la palabra confesar? ¿Por qué dice si confesamos? ¿Qué tiene que ver con ponerse de acuerdo? Sí tiene que ver, claro. Miren, confesar, cuando confesamos nuestros pecados a Dios, no a nuestra esposa, a Dios, lo que hacemos es ponernos en un total de acuerdo acerca de lo que hice y decir de ese pecado lo que Dios dice de él. ¿Qué significa esto? Que si lo que yo hice es negro, porque Dios dice que es negro, entonces yo estoy de acuerdo en que es negro. Eso es confesar, es igualar la definición de mi pecado a la definición que Dios da del pecado.
Es decir, Señor, vos decís que esto es negro, yo creí que era gris, creí que era marrón, creí que era verde. No, es negro. Entonces estoy confesando, estoy poniéndome en un total de acuerdo acerca de lo que Dios dice de eso que hice. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Cuando yo hablo de ponerme de acuerdo, es decir, a veces tendré que confesar un pecado. O por lo menos deberé decir, mira, ¿vos qué pensás de esto? Yo pensaba esto otro. Pongámonos en un punto de acuerdo. Porque no siempre vamos a tener la misma visión de la cosa, pero si dos no andan de acuerdo, ¿permanecerán juntos? Dice la Biblia. Si dos no están de acuerdo, ¿podrán permanecer juntos? Hermano, el andar en el matrimonio, en el hogar, si no vamos de acuerdo, más allá de que tengamos distintas visiones, un poco más sesgadas, menos sesgadas de la cuestión, es imposible que sigamos adelante. Si no nos ponemos de acuerdo. Si dos no van de acuerdo, no siguen adelante, eso no le quepa la menor duda. ¿Podrá haber desacuerdo? Sí, se resuelve de esta manera. Hermanos, a veces habrá que confesar que lo que yo decía no estaba bien, o a veces habrá que entender las razones por las cuales la otra persona dice esto, pero nos falta diálogo en el hogar, Nos falta diálogo con los hijos, nos falta diálogo entre los esposos, nos falta el diálogo que nos abra la mente y el corazón para decir, yo pensé que era así y era un mal pensado. ¿Cuántas cosas se arreglarían, digo yo, si pudiésemos escucharnos los unos a los otros? Ponte de acuerdo. Actúa. ¿Recuerdan lo que hablamos el otro domingo del hijo pródigo? El hijo pródigo, ¿qué es lo que hizo? Él confesó también, porque se puso de acuerdo con que lo que estaba haciendo era una locura. Él estaba lejos de la casa del padre, desde donde nunca se debió haber ido, en un lugar donde nunca debió haber dejado, pero él dijo, ahora me voy a poner otra vez en sintonía. Voy a volver allá a la casa de mi padre. ¿Y qué es lo que hizo? Se levantó y volvió. ¿Qué significa eso? Actuó. Dicen que, esto no es un versículo bíblico, es una, en la filosofía popular, un dicho. Del dicho al hecho hay un largo trecho. ¿Qué significa esto? Pero decir es fácil, hacerlo no tanto. ¿Alguna vez le pediste perdón a tu esposa diciéndole así, perdóname? No me lo conteste, no lo quiero dejar en evidencia a nadie. Pero todos hemos tenido que pedir perdón, ¿quién no? Muchas veces, que a veces no lo hemos pedido, pero sabíamos que estábamos mal. Hermanos, hay que manifestarlo, hay que verbalizarlo, hay que exteriorizarlo, hay que decir, perdoname, me equivoqué. ¿Cuesta? Claro que sí. Claro que cuesta, pero el peso que nos sacamos de encima, hermanos, hay que actuar. Recordemos, Jesús dijo, Mateo 7:12, todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, este casi que es un principio fundamental y general como para terminar este tema, por lo menos de lo que son los conflictos familiares, todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, así también haz tú con ellos. ¿No les parece un principio magnífico, absolutamente práctico y útil para todas las familias? Miren, a veces lo vemos hasta atrás de los autos, ¿no? Las cosas que dicen, como que nos desean el doble de que nosotros les deseamos a ellos. Pero no dejan de tener en cierto fondo la razón, ¿no? Te deseo el doble. Otros que dicen, no envidies mi progreso sin conocerme. Cada cosa que dicen. Pero vamos a lo que dice la Biblia, que eso es lo que importa. Todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, ¿cómo querés que los hombres, hablemos ya algo más particular, que es tu esposa y tus hijos, cómo querés que te traten? ¿Cómo querés que hagan con vos? Anótatelo en un papelito, porque a veces somos medio mal de tener mala memoria y desmemoriados, entonces anótatelo y 4, 5 cosas, 6 cosas. Y después vos fijate si las cumplís con ellos. Si vos te gusta eso, proponete cumplir esas mismas con ellos. ¿Qué te gusta? Que te respeten. Bueno, ¿los respetás? Que te escuchen cuando hablas. ¿Vos lo escuchás cuando ellos hablan? Que me quieran y me demuestren amor. ¿Vos querés demostrar amor o sos tan machote que nunca le vas a decir te amo a tu hijo? Machote mexicano. ¿Sos capaz de actuar de la manera en que te gusta que actúen con vos? Estoy hablando no de extraños, estoy hablando del seno del hogar. Estoy hablando de la familia, o sea, la esposa, los hijos. ¿Cómo te gustaría, hermano? Anotátelo y vos cumplí eso. Miren, ahí se resume como la ley del amor, ¿no? Se resumen todas las cosas en eso. Entonces, ¿saben la cantidad de conflictos que nos evitaríamos? O al menos, por lo menos, cuando se presentan los conflictos los resolveríamos. Aplica este principio en el matrimonio. Oramos.
Recordamos, Padre, las palabras del Señor Jesús, que nos dijo: todas las cosas que quieres que los hombres hagan contigo, así también tú haz con ellos. Y con eso, Señor, nos es suficiente para darnos cuenta de que lejos de la medida que exigimos estamos nosotros. Señor, ayúdanos a que podamos replantearnos nuestra actitud y poder ser amables, donde domine, Señor, el amor por encima de todas las cosas, y que este mandamiento de amarnos unos a los otros se haga antes que nada presente en nuestro hogar. A veces somos tan amables con gente extraña, somos tan cordiales con gente desconocida, somos tan educados con gente a la cual vemos y no tiene ninguna relación con nosotros. Y somos todo lo contrario con quien convivimos, con la compañera que tú nos has dado, el compañero que tú nos has dado, o con los hijos con los cuales has bendecido nuestro hogar. Señor, te pedimos perdón entonces si ha sido así en nuestros casos. Y te rogamos que nos ayudes, Padre, a resolver los conflictos en el temor del Señor con el deseo de agradar a Dios. Si te queremos agradar a ti, entonces tú has de allanar el camino. Señor, hazlo así en nuestras vidas. Cuida nuestro hogar, nuestro matrimonio. Danos sabiduría para guiar a nuestros hijos, para escucharles, para oírles, para educarles, para conducirlos, Señor, en el temor del Señor, y perdónanos en nuestras muchas fallas que tenemos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, a las 20 horas esta noche nos encontramos para la predicación del Evangelio, y si invitamos a alguien, si venimos con alguien, será tan bueno.